Muy bien, estamos de vuelta en Portada, ¿no? En nuestro espacio de entrevistas. Hoy, bueno, para hablar con eh, un precandidato, concretamente precandidato a diputado por el circuito 8-4. Se trata de Mark Harris. Él, bueno, está corriendo por aspira a correr a la diputación con el Partido Movimiento Otro Camino. Bienvenido, Marc, a Portada. Así es. Gracias, Juan. Muchas gracias a la audiencia por este espacio y queremos aprovecharlo para poder elevar la conciencia política y compartirte toda la información que sea de valor para ustedes. Ok, Marc, bueno, arranquemos con bueno, tus aspiraciones. Yo entiendo que tú corriste antes de ser parte de Otro Camino, corriste por la libre postulación en la elección anterior. ¿Qué te motiva, digamos, ahí en ese momento y ahora a buscar una curul en el 8-4? Bueno, yo es correcto que nosotros quedamos a casi 1000 votos de ganar las elecciones pasadas como independiente en el 8-4, en entonces 8-8. Y bueno, mi motivación es que yo siento que si podemos aportarle algo positivo al país, ¿qué responsabilidad tengo yo de intentarlo? Entonces, claro, la postura más cómoda sería, digamos, quedarme en mi zona de confort, mirar desde afuera, pero he sentido el compromiso y la responsabilidad de aportar a mi país. Creo que todo lo que he Ujú. recibido, la idea es poder compartirlo y la política llega a la conclusión que es la forma que uno más puede hacer un servicio comunitario, un servicio social que se pueda sostener Ujú. en el tiempo. Claro, mira, estamos viendo ahora, Marc, hablamos antes de arrancar la entrevista, Sí. están empezando todas las primarias de los partidos, ya están en pleno, hay un despliegue enorme de dinero, de carros, de camisetas, de plata por todos lados. Tú buscas correr, digamos, las figuras políticas que salgan de esas primarias, tú vas a tener que correr con ellas. ¿Cómo ves esa lectura frente a este despliegue, digamos, de muchísima plata Mira, en lo que a política? mí más me preocupa, y es un tema que nosotros proponemos, Ujú. es que en Panamá realmente no se regula efectivamente el cabildeo político, el lobby, o sea, la entrada de la plata en la política. Entonces, como lo que dices tú, o sea, ¿de dónde sale este financiamiento? En el Código Electoral contempla reportes financieros, pero muchos de ellos salen después de las elecciones. Entonces, lo ideal fuera saber quién financia a tu candidato antes de votar por él, para Ujú. entonces tú entender qué intereses lo respaldan a él. Desde el punto de vista de nuestra estrategia o cómo nos afecta a nosotros, yo creo fielmente en que una buena propuesta, una campaña de altura siempre va a pesar más que cualquier dinero. O sea, el dinero te puede servir para que la gente te conozca, pero no va a hacer que la gente necesariamente vote por ti. Y esa siempre ha sido mi apuesta desde la campaña anterior, de que al final la gente quiere que los recursos del país le lleguen a la gente. Un análisis que hemos hecho es que Ujú. si tú calculas el presupuesto del Estado, entre la cantidad de gente que vota, te da que el país se gasta más de $67,000 cada 5 años por votante. Entonces, si tú realmente entiendes cuánto se gasta el gobierno por tu voto, tú te das cuenta por qué ellos están dispuestos a gastarse tantos recursos para entonces llegar al poder y mantenerse ahí. Ahora, pero tú verías, digamos, positivo a la posibilidad de que fuera, digamos, un financiamiento 100% público o daría espacio para los privados. Porque, bueno, hay un debate, ¿no? Dejarlo abierto a lo privado implica la posibilidad que entren dinero, digamos, de favores o incluso del crimen organizado, como Sí, mira, ocurrió algo que hemos antes. hablado es que ninguna empresa que contrate con el gobierno o que tenga algún interés directo con el gobierno deba poder participar en las campañas electorales. Yo soy 100% creyente en el financiamiento público porque eso es lo que permite que cualquier persona que quiera competir pueda en base a sus capacidades y no en base a lo que puedas recoger en campañas. Que ese yo creo que generalmente es donde termina la corrupción, ¿no? Que al final Ujú. se vuelve una competencia de quién recoge más y por necesidad entonces comprometes tus valores para recoger esos fondos. El financiamiento privado, o sea, lo veo bien en el sentido de que debe tener total transparencia. Entonces, en los bancos todo el mundo hace tanto esfuerzo para, digamos, garantizar que la plata sea limpia, que haya plata transparente para perseguir el lavado de dinero, debería poder eso también vincularse con la política de que cada dólar que entre en una campaña política debe tener todas las transparencias y, ¿sabes?, regulaciones de que sea plata limpia, en efecto. Ahora, parte de los problemas también tiene que ver con las lógicas clientelares en las que se ha desarrollado la política en Panamá. No es una cuestión nueva, es de vieja data. Incluso en la estrella, en la hemeroteca de la estrella de Panamá se puede encontrar eso de denuncia de clientelismo en los años 50, 60. Es decir, es una cuestión que lamentablemente es parte de la cultura política en nuestro país. Entonces, ahí el circuito 8-4 es un circuito muy clientelar, como muchos en el país. ¿Cómo enfrentas esa situación? ¿Cómo Mira, visualizas eso? como te digo, la campaña que hemos estado haciendo es enseñarle a la gente de valor de su voto. Entonces, si tú realmente entiendes y aceptas que tu voto vale más de $67,000, y eso es matemáticas,
no me lo estoy inventando yo, tú realmente vas a poner en duda si vale la pena entregar tu voto por ese clientelismo puro o aprovechado. O sea, es el peor negocio que puedes hacer en tu vida. Lo mejor que nos conviene, en verdad, para la prosperidad de Panamá es que los recursos del país se usen de la forma efectiva para que las instituciones trabajen de forma efectiva, para que todas las personas, tanto empleadores como empresarios, puedan emprender y puedan, ¿sabes?, ser sostenibles y no tener que estar dependiendo de que alguien te haga un favor, porque al final se vuelve ese ciclo, ¿no? De que, yo te ayudo, pero tú me ayudas. Pero al final, ¿cuál es la propuesta? O sea, realmente, ¿qué le vas a dar al país? Y tú ves en estas campañas, por ejemplo, las primarias que están corriendo, muy poco realmente ves esa discusión de altura, de seriedad, de decir, hey, estos son los problemas que tenemos, así es como los queremos resolver, confía en mí que yo los voy a resolver. Entonces se vuelve más como un concurso de popularidad de quién hace más bulla y realmente se pierde la esencia del pensamiento político. Ahora, bueno, en el caso de, bueno, de tu partido en este momento, Otro Camino, bueno, se ha presentado como una alternativa a los partidos tradicionales, aunque es verdad que muchos miembros, ex miembros de partidos tradicionales han terminado, bueno, en Otro Camino, o sea, no es algo público, no es una cuestión secreta. Además, bueno, son las dinámicas políticas, pero mi pregunta iría en torno a por qué Otro Camino sería un partido, digamos, distinto a los otros en cuanto a la propuesta, porque al final la discusión gira en torno a personas, a egos, a figuras, pero no a los problemas de fondo del país. Bueno, me parece excelente pregunta y te puedo responder con cosas puntuales que ha dicho nuestro presidente, Ricardo Lombana. Por ejemplo, la postura del contrato de la minera, que el partido se opone al contrato explícitamente y se sustenta, es algo que no ves a los otros partidos hacer. Así mismo lo ha hecho con el tema de Panama Ports y con muchos otros intereses que el partido ha tomado la vanguardia, a pesar de ser un partido chiquito que podría decir no queremos tocar temas controversiales, pero el partido está buscando tocar los temas que nadie quiere tocar. Otro punto también que Ricardo siempre ha presionado es que no vamos a hacer alianzas con corruptos, ni grandes ni chiquitos. Entonces yo creo que ese es un punto principal de la esencia del partido, de que está buscando postular personas como yo, personas que vienen de trayectorias independientes, sobre el tema de que aceptemos personas de otros partidos. Al final no podemos cancelar a alguien solamente por decir, es que estuvo en otro partido. Al revés, estar en un partido a cierto nivel demuestra que te importa la política, que quieres participar, y esos han sido los medios que siempre han existido. Entonces el partido siempre ha tenido una política de, hey, no importa de dónde vienes, si tienes una carrera limpia, si tienes un trabajo digno, queremos escucharte, queremos participar, porque al final la idea es unir al país. O sea, la idea es que las personas que quieren lo mejor para Panamá se unan y, como dices, alrededor de propuestas. Y eso es lo que se busca. Claro. Ahora, hablando de lo que planteaste, ¿no? De no hacer alianza con corruptos, etcétera. Bueno, una de las preguntas que está sobre la mesa fue esta situación que se dio en el Tribunal Electoral, en el cual, bueno, Ricardo Lombana dio unas declaraciones donde hablaba de Martinelli y concretamente decía, bueno, que ambos querían lo mejor para Panamá. Bueno, él ya dio unas explicaciones al respecto, o sea, son públicos, notorias, pero bueno, te preguntaría cómo asumieron las bases, digamos, esta polémica. Yo pienso que bien, o sea, la gente entendió que fue un error, él lo aclaró, o sea, yo no le metí tanta mente en el sentido de que él ha sido tajante de que no va a haber una alianza con esos corruptos. Yo pienso que él quiso ser pragmático, quiso mostrar un lado más noble. Definitivamente estamos claros que no fueron las mejores palabras, porque le estás dando cabida a que Martinelli se aproveche para tratar de lavar su imagen, ¿no? De decir como que, pero al final todos sabemos quién es él, todos sabemos el trabajo que se ha hecho, tanto de la consistencia de Lombana como de la incongruencia de Martinelli, de que al final, o sea, yo personalmente soy muy crítico de su gobierno porque el gobierno de Martinelli se caracterizó por ser muy violento contra las protestas ciudadanas. O sea, tú te acordarás de que hay muchos panameños murieron protestando contra las políticas de Martinelli. Sí, en Changuinola. En Changuinola, en Colón, en Bocas, y eso no se ha visto de tantos otros gobiernos en Panamá. Entonces, para mí eso es algo que cuando tú ya te metes con la violencia, a forzar tus políticas a punta de, pues, la vida de las personas, tú te das cuenta que en verdad no estamos hablando de cualquier cosa, sino una persona que quiere usar el poder para lo que prácticamente él quiera, y eso sin entrar de los otros temas como que si el espionaje, porque son diferentes cosas, como a los otros no los puedes atacar en las calles, entonces los espiabas entonces en privado. Entonces, definitivamente eso no es lo que se quiere en política. Lo que Lombana está buscando en todo caso es como unir las bases, unir propuestas, siempre busca que las ideas se unan, pues, que sean ideas del país, y yo creo que esa es la esencia de la política, pues.
Marc, también quería, bueno, antes de hablar sobre el circuito que tú, bueno, estás aspirando y, bueno, hay muchas problemáticas ahí que ahora vamos a hablar sobre eso, pero antes, para cerrar el tema del partido, también en redes sociales se ha dado algunas, digamos, cuestionamientos en cuanto a la forma de cómo se han llevado las elecciones, etcétera, favoritismos, eso es lo que ha salido en redes. Y yo te preguntaría, ¿cómo ves esa situación? Tú que estás, bueno, adentro, si esos cuestionamientos tienen algún sustento o no. Mira, yo te diría que la selección de candidatos nunca va a ser fácil, siempre van a haber inconformidades. Ujú. Yo pasé mis críticas, pues yo tenía mis críticas personales y las pasé a las diferentes personas que las tenían que recibir. El partido las acogió, están trabajando en esos temas. Como bien explicaron, ellos tienen hasta el 31 de julio. Sí. Los tengo que felicitar porque me escogieron a mí y yo vengo una trayectoria completamente independiente y he hecho una política de conciencia, tú me has conocido desde siempre. Y Ujú. al final, como te digo, o sea, es un proceso, no es fácil, pero nosotros confiamos en que van a hacer lo mejor que puedan, basado en Panamá, en el partido, Ujú. y yo creo que pues los resultados hablarán por sí mismos. Marc, tú estás aspirando a ser bueno, diputado del 8-4 y normalmente en Panamá el legislador tiene como estas dos funciones, ¿no? Que muchos critican, que esta lógica nacional para hacer leyes, pero también tiene una función local, casi como una suerte de representante, cosa que no parece que existen los representantes. Entonces, ¿cómo tú miras esta dinámica de diputado nacional o diputado con esa resolviendo temas de agua y etcétera? Que esa Mira, dinámica a veces no se puede detener, ¿no? mira, yo Porque la gente personalmente, exige yo, respuestas. yo decido correr para la asamblea porque siento que es el lugar donde puedes llevar la voz de las comunidades a Ujú. todo el país. Entonces yo creo que el diputado sí tiene ese rol de defender los intereses de sus comunidades, Sí. de que, hey, si está pasando algo que está mal, alzar la voz, defenderlos y exigir que se cree una solución. El diputado no tiene o no debe tener recursos para ejecutar obras a nivel comunitario, eso lo debe hacer el representante. Sabemos que han existido planillas escondidas, de hecho al día de hoy la asamblea no es tan transparente, ellos se gastan más de 200 millones de dólares al año y en su presupuesto y no desglosan esta plata, o sea, hasta dijeron que es una entidad autónoma y que no la tenían que desglosar a detalle. Entonces, esa es la oportunidad que nosotros tenemos, elevar la voz de las comunidades para que no solamente se reflejen los problemas de nuestro circuito y se dé una solución exacta, sino también los del país, porque el diputado es nacional y en efecto debe velar Ujú. por las leyes que van a afectar a todos los ciudadanos. El 8-4 es un circuito súper heterogéneo. O sea, estamos hablando de que tienes San Sí. Francisco, luego tienes Río Abajo, tienes Panamá Viejo, está Costa del Este, o sea, Paitilla, es decir, una mezcla bien heterogénea de diferentes estatus económicos, etcétera. Entonces bueno, para empezar, por ejemplo, algo que siempre la gente señala mucho en el circuito es el tema de las inundaciones, sobre todo en Juan Díaz, Parque Lefebvre. ¿Qué has visto? Sé que, bueno, no es espacio todavía para las propuestas, pero ¿cómo tú visualizas esos problemas que son, digamos, de décadas? Sí, y te lo digo, yo soy ingeniero civil. Y en ingeniería Ujú. civil uno estudia el manejo del agua. Es lo Ujú. básico para la ingeniería civil, que todos los ciudadanos civiles tengan buen manejo del agua. Sí. Y la realidad es que no hay un buen manejo del agua, no solo en el circuito, sino en la ciudad completa. De Ujú. hecho, una vez yo pregunté por un estudio hidrográfico, que es el cálculo de cuántas lluvias, cuánta agua cae en los diferentes sectores, Ujú. y no lo pude ni conseguir. Entonces, ¿cómo uno siquiera diseña si no tienes tus estudios hidrográficos? Me explicaron que el canal tenía uno, pero no hay una institución de estudios hidrográficos pública en Panamá. Digo, tomando en cuenta la importancia que tiene el agua para nuestro país, ¿no? Exactamente, entonces el agua tiene muchos factores que no solamente las inundaciones, también el acceso al agua potable, porque toda esa agua que se inunda y se pierde también podría ser recogida, recolectada, para poder entonces ser dirigida a las comunidades que la necesiten. Entonces, Ujú. tienes esa doble incongruencia, que por un lado tienes inundaciones que afectan la calidad de vida de la gente, o sea, exceso de agua que no se maneja, y por otro lado tienes comunidades que no tienen acceso a agua potable estando en la ciudad y uno se queda pues impactado pues. Y encima la estadística que no ya la conoces, de que más del 40% del agua potable no se contabiliza. Entonces tienes más de 200.000 personas que no tienen acceso a agua potable y prácticamente la mitad de todo el agua potable no se contabiliza, no sabes dónde la pierdes. O sea, podría haber una tubería que está derramando, podría haber un lavaautos que tiene la manguera abierta todo el día y eso realmente no hay un control. Y encima también se le factura el agua prácticamente al mismo precio a los comercios que a los privados, pues, que a los residenciales. Cuando al final un comercio está lucrando del agua, el ejemplo del car wash, que está todo el día usando agua para generar dinero, versus una Ujú. casa que al final es uso personal y pues es una necesidad humana. Claro. Eh,
Marc, otro de los debates que están sobre la mesa en la Asamblea, y que estuvo, bueno, prácticamente durante todo este quinquenio que termina, es el tema de las partidas y el uso de las partidas por parte de los diputados. Si tú llegas Sí. a la curul, tú vas a tener, digamos, salvo que se cambie la norma de aquí a allá, a que asuman los nuevos cargos en la Asamblea, van a tener acceso a estas partidas, a las planillas con las figuras estas de los promotores deportivos y que, bueno, al final no cumplen su función, todo es una cuestión clientelar. De llegar a la curul, ¿cómo va a ser tu estilo en ese sentido? Mira, nosotros sobre el manejo de la curul tenemos tres propuestas principales. Una es que todos los recursos que administremos sean Ujú, 100% transparentes. Entonces yo honestamente desconozco exactamente cómo se maneja eso porque no lo publican, o sea, no hay mucha rendición de cuenta. El clásico ejemplo de la partida esta 080 que manejó dije 400 millones y era secreto. O sea, ujú. nadie se enteró hasta una solicitud especial que peleó el doctor Cedeño y la consiguió y después se publicó. Pero eso fueron años que no se sabía. Y estamos hablando de 400 millones de dólares por 71 diputados. O sea, es una cosa, no son pesos. Entonces, aunado a eso, viene el tema de la regulación del cabildeo. O sea, lo que te decía, que se mueve demasiada plata en política y no, o sea, nosotros, si alguien se va a reunir con nosotros como diputado, Ujú. eso tiene que ser público. O sea, cualquier cosa, quizás la reunión per se no, pero si te reuniste con alguien, ese interés, esa reunión, todo tiene que ser público porque al final tú estás dedicando tu tiempo a una persona que quiere un interés. Entonces, al final, ese interés, al ser política pública, ¿sabes? Debe ser algo que todo el mundo se debe saber. En Estados Unidos, por ejemplo, se regula al extremo detalle todo lo que es el lobby, el cabildeo, porque entienden la importancia de que, hey, todas estas empresas o estos intereses, hasta extranjeros, van a querer usar sus recursos para generar más recursos, para que los diputados voten por sus leyes, y eso no se puede Claro. ocultar. Ahora, tomando el ejemplo de Estados Unidos, sé que también conoce eso de política en Estados Unidos, tiene mucha experiencia en ese sentido. Digo, Estados Unidos es verdad que está bastante regulado y tú puedes incluso, hay páginas web donde tú puedes ver quién está Exacto, dando qué plata exacto. exactamente, pero ahí yo me preguntaría, digo, aunque es legal y tiene un grado mucho mayor de fiscalización, de todas formas, incluso en Estados Unidos, los grandes lobbies, digamos, de armamento, agroquímicos, etcétera, influyen muchísimo en la política. Entonces, y también hay favores, es decir, tú conoces a este senador que sabes que representa a esta corporación en particular. Entonces, ¿cómo evitar, a pesar de que se normalice con más detalle, evitar de que de todas formas los diputados terminen representando a X interés Mira, lo importante es lo primero que económico? dices, que por lo menos se sabe. O sea, es verdad, ellos pueden hacer toda su influencia, pero se sabe. O sea, tú puedes Ujú, demostrar con la información, hey, ExxonMobil le donó a esta cantidad y ya tú lo puedes demostrar. Eso es lo más importante porque si no, ni siquiera sabes lo que está pasando como un hecho. De ahí ujú, a que cómo se puede cambiar, pues tiene que haber nuevos grupos políticos, como lideró Ricardo Lombana, un nuevo partido, nuevas personas que demuestren con acciones su congruencia. Pero imagínate, si ni siquiera podemos demostrar quiénes son esos intereses, cuánto le están donando. Hey, como el ejemplo que han estado criticando en redes ahora con el tema este de las campañas del PRD, ujú, ¿cómo tú puedes saber, por ejemplo, si la minera para que le aprueben el contrato no hizo un deal secreto de que hey, yo te voy a donar no sé cuánto para que tus diputados y tú si ganan me defiendas mi contrato? O sea, no lo puedes ni siquiera saber, ¿me entiendes? No hay una regulación que obligue a que eso sea transparente y pues lo que, hasta donde yo sé, lo que más se hace es que después de las elecciones ellos entonces publican esos reportes del tribunal donde dice tipo qué se ujú. donó. Pero es lo que yo te digo, ¿de qué me sirve a mí saber como votante después de las elecciones si yo necesito saber es antes, con tiempo, para poder decir, hey, no voy a votar por alguien que esté, tú me entiendes, con estos intereses? Y yo creo que eso es una ventaja de que nosotros, como un nuevo partido puede usar, y Lomana lo ha dicho, que es alejarse de esas donaciones, poner topes de donación como él hizo en la campaña anterior y muchos Ujú. independientes hicimos, para precisamente, al final la idea es servir a tu país. O sea, la idea no es tomar decisiones en base a lo que un grupito quiere, sino en verdad lo que es mejor para todos. Ujú. Y ya, al final eso le conviene también a todas las empresas y a todos nos conviene que si los recursos del país rinden, a todo el mundo le va a ir bien. Y yo creo que eso es la esencia. Ahora, Marc, ahí te preguntaría casi que un ejercicio prospectiva futuro, ¿no? Obviamente todavía falta mucho para definirse cómo va a quedar la asamblea, si vas a llegar o no, hay que ir a la elección, pero me imagino que está sobre la mesa cómo gestionar, digamos, la dinámica que va en la asamblea, porque es difícil pensar de que un nuevo partido que acaba de arrancar va a ser, digamos, mayoría en la asamblea. Sí. O lo que me han dicho algunos candidatos de libre postulación que han venido acá, incluso de la Alianza Vamos y de otras fuerzas que esperan que ellos sean mayoría.
Entonces, yo no lo veo muy posible. Digamos, quizás en una siguiente elección puede ser, pero bueno, ahí cómo visualiza esas alianzas que en una asamblea donde seguramente van a estar los partidos tradicionales con mayoría más natural, tienen más fuerza, más estructura, más años ahí. Claro. Yo te diría que lo más importante es enfocarnos en, como mínimo, la parte de la fiscalización. O sea, un buen diagnóstico de lo que esté pasando en nuestro país. La Asamblea tiene amplios recursos en planillas, en equipos de trabajo, para poder diagnosticar lo que pasa en Panamá. Y esa es una de mis mayores críticas a la Asamblea en este momento, que es que, por ejemplo, salió el tema de los medicamentos. Se confirmó hasta por el director del Seguro Social que en Colombia se paga el medicamento 20 veces más barato. ¿Tú has visto algún estudio de la Asamblea que te diga sencillamente una presentación? ¿Por qué pasa eso? ¿Dónde está la fuga? ¿Cómo le están metiendo el gol a Panamá? ¿De por qué pagamos tanto más? Yo no lo he visto. Entonces, no, esa información que se supone que ellos deberían presentarnos a nosotros con un proyecto de ley, aunque no tuvieran los votos, digamos que no tienen todos los votos para pasar la ley, pero ya empiezas a convencer a la ciudadanía de la solución. Entonces, eso es lo que a mí más, esa oscuridad de que nunca se sabe en verdad cómo vamos a solucionar los problemas, es lo que yo creo que es lo mínimo que podemos hacer con todo ese equipo de trabajo. Y al final, todo se resume a conseguir los 36 votos. Si nosotros podemos tener 28 diputados, significa que para un buen proyecto de ley que lo valga, hay que conseguir 8 más, por decirte algo. Entonces, ahí es donde tenemos que enfocarnos y hacer el trabajo que sea necesario de influencia, de lobby, de convencimiento, donde esos diputados, los que entiendan, por ejemplo, el tema de reducir el costo de los medicamentos, que se sensibilicen con la ciudadanía y que sus propios circuitos los presionen a ellos, los llamen, les pidan el favor, el apoyo, que le dieron el voto, para convencerlos de poder pasar esas propuestas. Pero quedarnos con los brazos cruzados simplemente no debe ser una opción. Marc, a nivel de alianza, bueno, todavía eso está en discusión. Igual, eso es una postura que le corresponde, digamos, al presidente del partido. Pero, de todas formas, a nivel local, digamos, no sé si se ha planteado la posibilidad de hacer alianzas. Quizás a nivel presidencial no. Entiendo que Lomana de momento ha dicho que no va a ser, no se iría a la cabeza. Y eso de las alianzas todavía está en discusión. Pero a nivel local, ¿cómo lo ven? Que son dinámicas, aunque hay partidos, son dinámicas algunas distintas. Sí, yo te diría que nosotros como precandidatos tenemos que esperar la dirección de la Junta Directiva y de los líderes del partido. Pero yo creo que la esencia es lo que ha dicho Lombana, ¿no? De que definitivamente ni corruptos grandes ni corruptos chicos. O sea, tenemos que irnos con la gente que lo quiere hacer bien. Y en todo caso, cualquier caso de una alianza, tiene que ser en base a propuestas específicas. ¿Qué vamos a hacer? O sea, no dije repartirse el país o repartir instituciones como en verdad siempre lo han hecho, pues. La idea es que si ganamos o cuando ganemos, exactamente qué es lo que se va a hacer y de qué sirvió esa alianza. Y yo creo que esa es la esencia, porque si no nos une propuestas, si no nos une resultados, entonces ¿qué es lo que te está uniendo? Tu beneficio personal. No es la idea entrar en política para eso, ni debe serlo. Marc, los políticos normalmente, y ahora en este periodo de pre-campaña, prácticamente de campaña, Sí. vienen, se sientan acá o en otros medios o en sus redes sociales y dicen que van a traer todo, venden humo, hacen todas las promesas. Yo te preguntaría aquí, bueno, la audiencia que nos sigue en la estrella en portada, ¿por qué tu candidatura es diferente a las demás? Bueno, nuestra candidatura es diferente porque estamos trayendo propuestas innovadoras. Realmente queremos atacar la raíz de los problemas del gobierno. Te lo demuestro con 3 propuestas específicas. Número 1, que el 100% del gasto público sea transparente. Entonces no podemos realmente mejorar la administración pública si no sabemos exactamente en qué se va cada dólar. No hay un desglose claro y es algo que nos puede permitir combatir la corrupción. La transparencia es lo que combate la corrupción. Entonces, seguido a eso, va el tema de implementar, aunque sea de poco a poco, la democracia participativa. Eso puede conllevar una constitución originaria, puede llevar muchos detalles, pero la esencia es que yo como diputado, yo no quiero tomar decisiones porque yo gané. Me explico, que esa es la mentalidad de todos los políticos tradicionales. Yo gano, yo decido lo que yo quiero. La idea es que nosotros realmente representemos a la comunidad, allá en espacios de debate, de discusión, y todos podamos ser parte de la toma de decisiones, porque al final yo no estoy siendo, o sea, si yo iba a ser diputado, no es para mi beneficio, es para el beneficio del país. Entonces las decisiones en verdad de un político deben ser para los ciudadanos. Y mi propuesta favorita, que es mi sueño, pues, es que hubiera algún tipo de índice de efectividad de todas las instituciones, que se pudiera medir, alguna agencia de la presidencia o de la asamblea, yo no sé, pero que pueda medir la efectividad de la organización de información de las instituciones en base a sus recursos. Entonces, por ejemplo, si una institución X recibe 100, 200, 300 millones de dólares, ¿cómo están ellos gestionando su información, dándole servicio al cliente siendo los usuarios, los ciudadanos, y que eso se pueda medir y que uno pueda ver objetivamente, hey,
está mejorando el trabajo de las instituciones públicas. Porque el problema principal que yo veo en Panamá es que se gasta demasiada plata y ¿qué resultados ves? Entonces, sería como, me da malestar decir como o debemos gastar mucho más dinero cuando al final ni siquiera podemos garantizar que el que se está usando en este momento nos esté rindiendo de la forma más efectiva. Entonces, si nosotros podemos hacer solamente eso, garantizar 100% de transparencia, garantizar que las decisiones se tomen en conjunto con la ciudadanía y garantizar que hay un índice de efectividad que mejore en todas las instituciones, yo creo que ya Panamá podría demostrar y los resultados serían inmediatos, de cómo abrir una motivación por todos los funcionarios de querer aumentar ese índice, de ser más efectivos y de realmente darle un servicio a tu país, como la propuesta también de la Asamblea Abierta, que es una métrica internacional. ¿Por qué no podemos tener una asamblea 100% abierta? ¿Qué sería una asamblea 100% abierta en Bueno, caso de Panamá? Hay requisitos internacionales que determinan qué es una asamblea abierta, que básicamente implica la participación de la gente, que los debates sean públicos. Por ejemplo, hoy en día tú quieres ver cómo se ve una votación, tienes que buscar entre todas las actas, que están todas tiradas como PDFs, así a la maldita sea. O sea, no hay una organización formal de que estás hablando del futuro de tu país y de todos los ciudadanos. Entonces, la idea es que si la información es más accesible, todo el mundo puede involucrarse en la toma de decisiones y se tomen las mejores decisiones y no sea como que, tú sabes. Ahora Marc, bueno, estás hablando de una propuesta, una idea de transparencia. En Panamá ya existen normas de transparencia. Bueno, está la ANTAI, que tiene algunas funciones limitadas o que faltan, pero existen. En Panamá es un país que se ha caracterizado en parte por tener leyes, algunas menos que otras, pero muy claras, que dicen lo que se tiene que hacer, pero no se cumplen. Sí. No hay una voluntad política. Entonces, ese desafío, ¿cómo tú lo visualizas? Porque al final son consensos. Una asamblea es un ente político donde se tiene que llegar a acuerdos, se tiene que llegar a pactos en algunos momentos. ¿Cómo avanzar más allá, digamos, de la normativa, que aunque exista, no se cumple? Yo te diría que muchas veces no se cumplen porque las leyes, justo cuando las aprueban, le editan los detalles más importantes para que no se puedan cumplir. Entonces, por ejemplo, la ANTAI sí es una entidad de transparencia, pero la ley no les da tantas facultades. Como que lo más que ellos pueden hacer es, por ejemplo, poner una multa. O no pueden pedirle información a cualquier institución. Por ejemplo, la ANTAI no le puede pedir información a la Asamblea. La Asamblea le dijo directamente, somos autónomos, no tenemos que dar información. Entonces, tiene que haber leyes un poco más estrictas que digan simplemente todos los funcionarios están obligados a ser 100% transparentes con su datos públicos, o si no, no pueden seguir en su cargo. O sea, simplemente como que yo pienso que al final no es tu plata, no es la plata de los políticos, es la plata del país. No. Entonces yo creo que lo mínimo que se puede pedir es que sea algo público. O sea, no creo que es algo tan radical. Muchos otros países, creo que la mayoría de los países desarrollados lo hacen, precisamente porque si ya todo el mundo puede ver cómo se gasta el dinero a detalle, entonces es mucho más difícil que haya corrupción. Y te digo algo, una empresa privada tiene que desglosar todo, tiene que desglosar su planilla, tiene que declarar sus gastos, sus ingresos, tiene que demostrar todo y si no lo haces, el gobierno tiene las personas más inteligentes para fiscalizarte. Pero para ellos, ¿quién los fiscaliza legítimamente? Bueno, pero ahí, y con esto ya, bueno, vamos a cerrar la entrevista, pero quería preguntarte con el tema de fiscalización en relación a la ciudadanía, porque en Panamá, creo yo, no existe una cultura de rendición de cuentas. Es decir, no solamente las autoridades no rinden cuentas, sino la misma gente no la exige, en diferentes niveles. ¿Cómo avanzar en el trabajo de la conciencia ciudadana? De que la gente tiene que haber una relación de pertenencia con esos recursos que están gestionando esa persona que les representa en un periodo determinado. Excelente pregunta. Yo pienso que hay mucho dolor en la gente, hay mucho resentimiento simplemente porque la gente ha sido traicionada muchas veces, ha sido decepcionada, entonces muchas personas han escogido como desconectarse de la política o dejar de seguir sintiendo esa frustración de que tratas de lograr algo y terminas igual o peor, pero se conecta un poco con lo que preguntabas en antes, ¿no? De que existe la ley pero no se cumple. Y el ejemplo de que, por ejemplo, se pasó la ley de la mujer en el 2013 y hay más casos de femicidio y hay más violencia contra la mujer. Entonces, es verdad lo que tú dices. Si no hay métricas de éxito que garanticen que estamos logrando el resultado, en el tema de seguridad, por ejemplo, en Panamá nosotros gastamos más en seguridad que El Salvador. Ellos tienen el doble de población, un ejército y le ganaron a las maras. Y nosotros tenemos más inseguridad. Entonces, es ese tema de que al final yo creo 100% en la democracia participativa, que se trata de eso, de que la gente tenga mecanismos legítimos para exigir esa transparencia. Entonces, por ejemplo, el mecanismo más fuerte que tenemos ahorita mismo es la ley de transparencia, pero al final, realmente, ¿qué te da? Tengo compañeros que fueron donde el alcalde le pidieron rendición de cuentas, han ido donde representantes les piden rendición de cuentas y al final te dan un PDF o te dan un Excel
con información que ni siquiera puedes procesar. Porque el tema de la transparencia no es solamente publicar la información, es que sea legible, que sea accesible. Entonces siempre te dan la vuelta de que, como no está específico, pues te dan información que al final no te sirve y pues si los ciudadanos no están empoderados para realmente exigir esa rendición de cuentas, ¿cómo lo puedes hacer? Si al final los políticos, ellos no se van a exponer ellos mismos porque saben que no les conviene. Hoy estuvimos con Mark Harris, él es precandidato a diputado en el circuito 8-4 por el partido Movimiento Otro Camino. Bueno, hablando sobre los desafíos del circuito, también sobre política y los desafíos en un panorama súper clientelar. No es nada nuevo, pero da la impresión que la polarización del voto y las divisiones podía ser más difícil de lo que parece. Pero bueno, gracias Mark por acompañarnos aquí. Gracias por el espacio y gracias a toda la audiencia. Nos veremos mañana, como siempre, a las 10:30 en este espacio de la Estrella. Saludos.